mes anterior hemos estado hablando mucho de autoridad, no sé quiénes pueden recordar, y estas semanas hemos estado hablando un poco de cobertura, de protección. Hemos estado hablando que cómo es que tenemos un Dios que nos protege, cómo es que puede hacer como que nos puede cuidar, ¿no? Como nos puede rodear, y es algo muy increíble. Pero es necesario, iglesia, que nosotros podamos comprender bien que una cobertura, o sea, esta cobertura directa de parte de Dios, también requiere de un requisito. ¿Cómo así? Esto no es así nomás. No, acá hay algo más y quiero que vayamos juntos. ¿Cómo es así? O sea, por ejemplo, no sé si ustedes, por ejemplo, un maestro, una maestría, un maestro desde el punto de vista de un experto, o sea, no de un profesor, de un maestro de aula, ¿no? O sea, desde el punto de vista de un experto. Se le dice maestro al que ya ha adquirido mucha experiencia, ya años lo ha venido haciendo, y tiene tal perfección o ha empezado a tener tal conocimiento que ya es un máster, es un maestro en lo que hace. ¿Ve? Entonces, pero esto no ha venido de la noche a la mañana, esto ha venido de años haciéndolo lo mismo y de conocimiento. No sé si alguien le ha enseñado o si es que lo ha visto o que si él mismo ha empezado a leer, a aprender, pero o sea, para volverse un maestro, entonces ha tenido que ver un proceso. Hace unos meses, un poco más, yo intenté hacer un ají de gallina. Entonces, estoy siguiendo las líneas, siguiendo mi video del ají de gallina, bueno, ají de pollo, ¿no? Haciéndolo y hago hervir y dije, acá está el pollo, lo deshilacho, ya está. Entonces esta agüita ya está media mal, y flash, la boto. Y después digo, ¿y ahora con qué le va a dar sabor a mi ají de gallina? Entonces, ¿ves? No tengo la experiencia, ¿no? Le tuve que poner ayunomeno, ¿cómo se llama? Maggi, ¿no? Para que le pueda dar sabor. Pero ven, no tengo la experiencia, ¿se dan cuenta? Esto no sale de la noche a la mañana. No es como una señora o algún hermano o hermana que haya cocinado durante años. A veces ya es un maestro. Y es un maestro. O sea, y eso no viene de la noche a la mañana. Esto tiene un requisito. Tiene un tiempo de aprendizaje, tiene un conocimiento. Esto no es así. Y en cualquier materia, en lo que hagas, en lo que te dediques, si estás 6 años haciendo algo, entonces ya vas a ser como un experto en lo que estás haciendo. Es así. Entonces hay algo previo siempre, no es así nomás. Y hay este salmo que es maravilloso, que justo también acá los ministros de alabanza lo dijeron y es magnífico, que es el Salmos 91, el versículo 1 y 2. Este salmo es magnífico, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Miren lo que está diciendo, iglesia. Dice que podemos morar, o sea, que podemos descansar tranquilos bajo la sombra, bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, del Omnipotente, del Altísimo. Podemos tener una cobertura directa de Él. Y dice después el salmista proclama, ¿no?, cómo se siente. Y dice, mi Dios, esperanza, eres mi esperanza, Dios, eres mi castillo en donde puedo estar tranquilo, mi casa, mi refugio, es mi Dios, eres en quien puedes confiar. ¡Wow! Magnífico, ¿verdad, iglesia? Está hablando de cómo es que nuestro Dios nos puede dar una cobertura directa, cómo es que podemos estar bajo su sombra tranquilos. Pero ¿cómo es lo que comienza? ¿Qué es lo que comienza? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, allá. Entonces, si yo quiero morar bajo la sombra del Omnipotente, debo de habitar al abrigo del Altísimo. O sea, ¿cómo así? O sea, que yo debo de habitar en el abrigo, en la voluntad del Altísimo, en la voluntad de Dios. O sea, si yo habito en su voluntad, en su abrigo, entonces yo voy a poder morar tranquilo bajo su sombra. ¡Wow! Y
Y eso me gusta porque ahí sí tiene todo mucho sentido. Realmente es perfecto. Miren, antes de conocer a Jesús, cuando yo era más joven, no conocía a Jesús, jugaba mucho, tomaba o fumaba mucho. Entonces, ¿qué venía? ¿Cuál es el resultado de, digamos, tomar mucho, fumar mucho, jugar videojuegos mucho, no hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué es el resultado? Estar mal, no sé, en tus estudios, estar mal en tu trabajo, tener problemas en tu familia. ¿Qué es ese resultado? O sea, la Biblia y la vida tienen patrones. Eso me encanta. Por ejemplo, iglesia, si yo les digo 2, 4, 6, 8, ¿qué sigue? 10, ¿sí o no? Pues está fácil, ¿no? Si te digo 5, 10, 15, sigue 20. Es que es así. Son patrones, son patrones. Y por ejemplo, luego de conocer, de entregar mi vida a Cristo Jesús, empecé a venir más a la iglesia, empecé a aprender más, empecé a pasar más tiempo con mi familia, empecé a dedicarme a mis cosas, a mis responsabilidades. ¿Y cuál es el resultado? Claro, mi vida empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque estoy en su voluntad. Empieza a mejorar, empiezo a tener una mejor relación con mi familia, empiezo a tener una vida más sana, una vida mejor. ¿Por qué? Porque empecé a estar en su voluntad. Miren, la Biblia dice en Gálatas 6, del 7 al 8, dice, cada uno cosecha lo que siembra. Y es así. Esto es una ley, esto va a pasar. Todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. Si por ejemplo nosotros sembramos engaño, hablar mal de los demás, mentira, no sé, podemos sembrar abuso, podemos sembrar violencia, podemos sembrar, no sé, una falta de pureza, una falta de integridad. Entonces vamos a tener nuestro resultado, vamos a cosechar eso. Pero mientras que si nosotros empezamos a cosechar, empezamos a sembrar, conocer un poco más de Dios, leer su Biblia, servir, no sé, intentar amar más a los demás, intentamos hacer caso a lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Una vida mejor. Como resultado, vamos a tener que nuestra vida va a mejorar, que vamos a estar en la voluntad de Dios, que vamos a tener esa paz, que a pesar de cualquier problema todo va a estar bien. Claro, porque es un resultado, es un patrón. Y es así, muchas de las promesas de Dios siempre tienen como un requisito, tienen algo previo. Por ejemplo, para que nosotros podamos tener la salvación, ¿qué necesitamos? Creer. Tenemos que creer en Jesucristo y entonces vamos a ser salvos. Entonces no es así nomás, es que nosotros tenemos que creer, que nosotros tenemos que tener fe, que nosotros tenemos que obedecer a la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que permanecer en su palabra. ¿Ven? Entonces esto es como un requisito y hay varias promesas en la Biblia que habla de esto. Por ejemplo, una promesa que a mí me fascina. Dice Efesios 6, del versículo 2 al 4, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Wow! Miren lo que dice, ¿quieres que te vaya bien y que seas de larga vida en esta tierra? Pues honra a tu padre y a tu madre. Entonces, iglesia, ¿cómo es que nosotros podemos tener una vida buena? ¿Cómo es que nosotros podemos tener una vida larga? Es honrando a nuestros padres. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan una vida buena, que tengan una vida amplia? Enseñémosles a honrarnos, a honrar a los padres, porque hay una bendición en la obediencia a los padres. Hay una bendición en honrar a sus padres. Seamos firmes y esto va a hacer que sus hijos sean bendecidos. ¿Ven? Hay una bendición, pero hay que hacer algo. ¿Ven? Por ejemplo, en Job 36, 11, 12 dice, si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. ¡Wow! ¿Qué promesa para más buena? La Biblia te está diciendo, ¿quieres ser próspero por el resto de tu vida? Fácil, escucha, obedece a Dios. Si tú escuchas y obedeces a Dios,
prosperidad va a venir para tu vida. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, siempre ahí hay algo. Es algo que nosotros también tenemos que hacer, que tenemos que activar. Y entonces ahí nos damos cuenta que el Salmos 91, del versículo 1 al 2, tiene mucho sentido. Si realmente nosotros queremos estar seguros, si realmente nosotros queremos que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia quiere que esté segura, no hay mejor lugar que estar en Cristo Jesús. No hay mejor lugar que Él. No hay mejor lugar que tener su cobertura directa, que hacer su voluntad. Entonces, si nosotros habitamos en su abrigo, estaremos protegidos, estaremos tranquilos, pero tenemos que habitar en su abrigo. ¿Y cómo hacemos para habitar en la voluntad, en el abrigo de Dios? Y esto es, básicamente, es tener fe. Si nosotros tenemos fe, que es lo contrario al temor, si nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces le vamos a obedecer. Porque si tú estás creyendo en Jesús, entonces tu vida va a empezar a cambiar. Si tú de verdad tienes fe que Cristo Jesús existe y entregas tu vida a Él, por sí solo va a empezar a cambiar tu vida. Va a empezar a ver frutos por sí solo. Por eso la obediencia es la evidencia de una fe verdadera. La obediencia es esa evidencia. Por ejemplo, miren, en la Biblia hay hay muchos versículos que habla que nosotros tenemos un juez. La Biblia dice en Salmos 7:11, Dios es juez justo. Hay muchos versículos donde dice que la justicia no es tuya, la justicia es de Dios. Hay muchos versículos, mucha palabra que te dice que el mal no se vence con el bien, no se vence con otro mal. Dos males no producen un mal. La Biblia dice de que en todo momento nosotros demos paz. O sea, en Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, ¿qué te quiero decir, iglesia? Por ejemplo, en esta parte la Biblia te está diciendo, esto es una de los filtros de Pastor Robert Barrier que me encanta, que es no ataques, no te defiendas. La Biblia te dice, si alguien te da mal, tú no le hagas mal, tú hazle bien. Vence el mal con el bien. Si alguien habla mal de ti, no hables mal de él. No, vence el mal con el bien. Si, por ejemplo, alguien te ha hecho daño, no hagas justicia con tus manos, porque nosotros tenemos un Dios justo. Él es quien nos protege. Si realmente nosotros consideramos la promesa de Cristo Jesús, que en Cristo Jesús tenemos la bendición de Abraham, y todo aquel que nos bendiga, bendito será, todo aquel que nos maldiga, maldito será, entonces la justicia no está en nuestras manos. Cuando por A o B en este mundo herido podemos sentir que alguien nos ha hecho daño, que alguien ha hablado mal de nosotros, que algo pasa contra nuestra vida, podemos ir confiados. Porque Cristo Jesús es nuestro defensor, porque nuestro Dios fuerte es un juez justo, porque realmente estamos protegidos y bendecidos en Cristo Jesús, porque sabemos que a cualquier circunstancia todo va a estar bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando tú realmente lo crees, entonces la obediencia es una evidencia. Entonces, como tú crees que realmente Jesús, que crees que realmente Él es nuestro juez, crees que realmente Él está en tu vida, entonces tú empiezas a obedecer y no vas a juzgar a los demás. No vas a hacer juicio con tus manos, no vas a hablar de los demás, no vas a ir contra nadie. ¿Por qué? Porque empiezas a obedecer. Su palabra dice esto, yo obedezco. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Porque, iglesia, lo peor que podemos hacer es desobedecer. La desobediencia nos alejó de Dios. La desobediencia hizo de que el pecado entre al mundo. Todos conocemos de
de Adán y Eva, cómo es que desobedecieron lo que Dios dijo y trajo maldición, trajo dolor para sus vidas. Si nosotros hacemos caso a lo que Dios nos dice, si nosotros habitamos en su palabra, entonces vamos a estar seguros, vamos a tener la protección directa de nuestro Dios. Y miren, hay una parte de la Biblia que justo habla de esto y me gusta mucho, que es Génesis 4:2, que habla de Caín y Abel. Habla de cómo es que Abel sí obedeció y Caín no obedeció. En Génesis 4:2 dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas. Está hablando del principio. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, tuvieron 2 hijos y dice que dio a luz a Abel y dio a luz a su hermano Caín. Dice que Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia y con su grasa. ¿Y por qué me paro acá? Porque miren, que Dios había dicho de que con el fruto de su esfuerzo iban a vivir y que la tierra les producirá cardos y espinos. O sea, la tierra no era lo que Dios quería. Y 2, de que vemos que, y por tanto, como esto estaba así, lo que Dios quería ya le había dicho a Adán, y Adán seguramente le tuvo que enseñar a sus hijos lo que realmente quería Dios. Y otro vemos la ofrenda de Abel, que dijo que presentó lo mejor de su rebaño, el primogénito, o sea, su ofrenda de Abel era lo mejor. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Claro, Dios dijo, no, esto no es lo que yo te había pedido. No es lo que tú dices, es lo que yo digo. No es que es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios dice. Si nosotros obedecemos, eso va a traer bendición para nuestra vida. Y entonces, versículos más abajo dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Le está diciendo a Caín que está enojado porque Dios no aceptó su ofrenda. Y le dijo, ¿por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, Dios le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Si tú haces lo malo, vas a estar siempre cabizbajo, pero si tú haces lo bueno, vas a poder estar tranquilo. Y todavía le está dando otra oportunidad, le dice, mira, no dejes que el pecado te controle porque Él está a la puerta, Él quiere dominarte. Entonces, pero tú puedes dominarlo. O sea, iglesia, nosotros podemos dominar el pecado, nosotros podemos dominar eso que está mal y podemos hacer lo correcto. Y cuando hagamos lo correcto, podemos estar con la frente en alto. Mientras que si hacemos lo malo, eso trae maldición a nuestra vida. Iglesia, todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. La Biblia dice que nuestro Dios nos ha impreso la ley en nuestro corazón. Así es que todos sabemos. La Biblia dice que también nos ha dado dominio propio. Así es que tenemos que intentarlo. Si fallamos, volvemos a comenzar. Si fallamos, volvemos a comenzar. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos ser obedientes a la voluntad de Dios. Es importante, porque si hacemos lo malo, va a traer maldición a nuestra vida, va a traer dolor a nuestra vida, como Caín. Se dejó llenar de este odio por su hermano, se dejó llenar de esta envidia por su hermano y fue y lo mató. Mató a Abel, ¿ven? Trajo dolor, trajo tragedia para su vida. Es de la misma forma, iglesia, si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros nos alejamos de su voluntad, entonces esto va a traer
esto va a traer dolor, va a traer problemas a nuestra vida. Hay otra historia de la Biblia también que es muy interesante, cómo es que realmente si no hacemos caso, si no obedecemos, esto puede traer problemas a nuestra vida. No nos acostumbremos a no hacer nada, acostumbrémonos a que siempre las promesas de Dios va a necesitar de algo, va a necesitar de tu fe, va a necesitar que tú creas, va a necesitar que tú seas fuerte, que tú seas firme, que tú permanezcas, va a necesitar de ti, iglesia. No estemos así fríos o como una madera, no, hay que luchar la buena batalla de la fe. Y en Hechos 5 habla de un hombre llamado Ananías, quien dice que junto a su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Wow, o sea, fue comisionado para vender una propiedad o estaba en su corazón dar toda esa propiedad, pero quiso engañar a los apóstoles. Le dijo, no, esto ha costado tantos, pero en verdad había costado mucho más. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. O sea, está hablando de que este hombre él tenía la decisión de venderlo. No, nadie le había obligado. No está mal. O sea, la cosa es que si tú vas a querer dar algo, tú vas a querer hacer algo, no mientas. No es necesario. Es como, por ejemplo, no sé, yo quiero servir, yo quiero dar un poco de mi tiempo para Dios, yo quiero servir en la iglesia o yo quiero ayudar a una persona. Está bien, qué genial, realmente empezaba a crecer algo en tu corazón, pero no te excuses como que no puedo por esto, no puedo por aquello. No es necesario que mientas, no es necesario. Dios puede entender la voluntad de tu corazón. Y entonces, esto es un poco duro de Hechos y dice, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo volvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta? Y, o sea, Pedro otra vez como que hicieron a su esposa, si ella también iba a mentir, ¿no? Y ella dijo, y ella contestó, sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Y entonces, la Biblia cuenta de que igual ella murió. Y al final de esta historia dice, y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Wow, esto es para mí un poco fuerte porque el temor es lo contrario a la fe. Entonces en la iglesia empezó a haber la desobediencia, empezó a ingresar el temor, todo porque ellos mintieron, porque ellos se alejaron de la voluntad de Dios. Y esto pasó por la desobediencia, igual que pasó con Caín. No hizo caso, desobedeció. Pero iglesia, no quiero traer palabras de maldición para tu vida, todo lo contrario. Realmente nosotros estamos convencidos que podemos estar protegidos, pero para que podemos estar protegidos, para que Dios pueda, para que
poder sentir a nuestro Dios, tenemos que acercarnos a Él. Si nosotros realmente vamos a estar bajo su sombra, realmente tenemos que estar en la voluntad de Dios. Realmente tenemos que obedecerlo, porque eso obedecer nos va a dar fe. Eso va a mostrar que realmente estamos creyendo. En Éxodo 20:20 dice: no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, habla de respeto, habla de tenerlo por alto, que tenga peso en tu vida. En la palabra hebrea significa peso. O sea, que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios tenga peso en tu vida. Que tú realmente lo consideres, que lo consideres importante. Iglesia, la Biblia dice que este respeto a la voluntad de Dios nos va a impedir pecar. Esto es muy bueno, porque si realmente nosotros reconocemos la autoridad de Dios, si nosotros realmente empezamos a vivir en su voluntad, a vivir en Él, vamos a gozar de su protección. Vamos a poder gozar de nuestro Dios. Y esto me gusta, porque esto no solo es con Dios, esta cobertura que nuestro Dios nos da, no solo es con Él, sino también pasa en la vida, ¿sí o no? Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo dependo del gerente regional de la producción. Todo lo que yo hago, le comunico. Todo lo que yo hago le digo, los planes que tengo, todo el trabajo que voy a hacer, mis metas. Él tiene conocimiento, es más, el 70-80% viene de él y yo lo desarrollo. Él tiene conocimiento de todo lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Como él tiene conocimiento de todo lo que yo hago, entonces tengo su cobertura, tengo su protección. Si alguien dice, oye, ¿qué está haciendo él? Él sabe todo. Porque yo estoy haciendo lo que Él me está diciendo. Todo lo que yo hago, yo estoy reportando. ¿Por qué? Porque, yo soy obediente a lo que me dice. Mira, vamos a desarrollar esto. Entonces, preparo un plan y empiezo a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo su cobertura, tengo su protección. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Todo lo que hago lo reporto. Pastor Jorge, yo no hago algo que por mi cuenta. No es una separación de iglesia, es lo que Pastor Jorge, la visión que Dios le ha dado a él, la continuamos y servimos, y lo que él dice vamos a desarrollarlo, vamos a armar un plan con él, vamos a trabajarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo su cobertura. Tengo su protección, porque si alguien dice, ¿qué está haciendo este señor? Él sabe completamente lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque obedezco, porque soy obediente. Y ahora esto es en la vida, pero ¿qué pasa si nosotros obedecemos a nuestro Dios? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a andar en su voluntad de nuestro Dios? Entonces vamos a tener su cobertura, vamos a tener su protección, vamos a tener una cobertura directa de nuestro Dios. Por eso ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Obedezcamos, permanezcamos en su palabra y vamos a tener su cobertura directa de nuestro Dios. ¿Está bien, iglesia? Pongámonos de pie, por favor, iglesia.